nuestra clase de hoy entonces es Arte de Japón, un recorrido por Oriente, un recorrido que escalonamos en tres pasos, y hoy es el último paso, y de alguna manera con este escalonamiento seguimos la forma en la que se fue desarrollando la cultura también en este territorio. Desde India el budismo llega a China, y desde China el budismo, pero más allá de eso, toda la cultura a través de Corea va a condicionar inmensamente la cultura originaria de Japón. Entonces, con el recorrido China, India, Japón, de alguna manera seguimos el flujo cultural que en su época tuvo este tipo de influencias, de traspasos. Japón, nosotros seguramente conocemos algunas cosas. El sushi, de hecho, es quizá lo que está más implementado en la cultura nuestra de temas japoneses, temas relacionados con la jardinería, ¿no? El jardín japonés, de hecho, que está aquí en Buenos Aires, muy cerca del Monumento a los Españoles, es un lugar espléndido, es un paseo lindísimo para hacer en el inicio de cada una de las estaciones y poder ver cómo ese mismo jardín va mutando. Pero la verdad es que desde el punto de vista de las artes visuales es un arte que nos queda lejos, que se nos escapa y que no hemos tenido demasiadas manifestaciones en nuestro medio. La historia japonesa se divide en general en estos capítulos que vemos acá, que van desde la prehistoria y desde el periodo neolítico en adelante. A medida que la cultura avanza, el influjo de China va a ser muy fuerte. El influjo no es directo, sino es mediado por Corea. La porcelana va a tener este mismo recorrido, desde China por Corea hasta Japón, lo mismo las lacas, lo mismo por supuesto las religiones. La religión autóctona de Japón va a ser el sintoísmo. Es una religión o una creencia filosófica, espiritual, también muy antigua, que data de siglos anteriores al cristianismo, y que va a convivir en principio armónicamente con el budismo y con otras corrientes filosóficas y religiosas. Nosotros, de toda esta inmensidad de tiempo, en la clase de hoy nos vamos a concentrar en estos dos momentos, que son los dos momentos. El Azuki Momoyama es un momento muy pequeño, fíjense ustedes, que da paso al periodo Edo, que es un periodo mucho mayor, y que va a significar estos dos momentos el paso en la sociedad japonesa de la Edad Media a la premodernidad. Cuando estemos en el Edo, vamos a estar en la premodernidad, que se va a consumar en el periodo Meiji, en el último periodo. El imperio japonés sigue siendo un imperio, con lo cual esta historia sigue. Yo hice un corte a comienzos del siglo XX, que es un poco lo que en general se maneja para este tipo de abordajes. Y nuestro foco va a estar puesto en este periodo Momoyama, que va a consistir en un periodo de gran transición, de gran turbulencia interior, en donde la sociedad, de una sociedad feudal, en este caso a cargo de los shogunes, va a transitar bélicamente y pausadamente hacia un estado unificado, que va a lograr consumarse en el Edo y en los periodos siguientes.
Y aquí hay una advertencia que les tengo que hacer porque en cada imagen que van a ver de hoy aparecía esta leyenda acompañándola, así que sentí que se las tenía que transmitir. Claramente estamos, como hemos estado en la clase de China, frente a una cultura que mira, que lee de forma inversa a la que lo hacemos nosotros, es decir, que lee de derecha a izquierda. Y es importante tener en cuenta esto frente a las imágenes que vamos a ver hoy, porque evidentemente han sido compuestas a partir de este canon, de este hábito, y entonces respetar esa visualidad nos va a permitir, creo que, comprender mucho más el alcance y el logro de cada una de las composiciones. Comenzamos, si les parece. En este periodo Muromachi, que es el periodo que va a culminar a mediados del siglo XVI con la transformación paulatina de una sociedad medieval en una sociedad premoderna, un elemento similar vamos a ver en la clase próxima en Europa cuando abordemos el Renacimiento italiano. Vamos a ver acá cómo la influencia de China resulta evidente a través de estos paisajes que ya habíamos podido analizar, paisajes realizados con tinta china, realizados a la aguada, en donde hay una gran sutileza de elementos. El gran elemento compositivo es el vacío, un elemento sumamente importante y pregnante dentro de esta cultura. Y lo que este periodo va a generar en relación con estas propuestas que se elaboraron en China durante la dinastía Song y después durante la dinastía Yuan y que por supuesto llegan a Japón, va a ser un tema de la escala, va a ser un tema del tamaño. Esos pequeños dibujos que nosotros vimos en rollos o en hojas de álbumes, aquí en Japón se van a convertir en esto que tenemos aquí delante nuestro, que son estas pinturas articuladas, estos paneles de varias hojas, en general de 6 hojas, que van a tener una medida importante. Fíjense que este dibujo mide 1,70 m de alto y 3,70 m de ancho, o sea, muy importante en cuanto al tamaño. Este va a ser el gran aporte que esta época va a hacer sobre estas influencias artísticas que vienen de China. Y estos dibujos van a estar en general compuestos de a pares, no van a estar pensados en solitario, sino para generar una composición mayor, que en principio va a estar disponible en los muros de los templos, de los lugares opuestos a las ventanas que tenga la habitación. Y el motivo, el objetivo va a ser justamente inspirar la meditación a partir de la construcción sumamente filosófica, sumamente espiritual de estos paisajes. El paisaje va a ser el gran género que China desarrolló durante estas dos dinastías, la Song y la Yuan, y que aquí en el periodo Muromachi va a tener una enorme pregnancia. Fíjense que repetimos acá el tema de las 4 estaciones. En esta propuesta la línea es mucho más pregnante que en la anterior, que el dibujo era mucho más difuminado y sutil. Siempre estamos hablando de monocromos y a lo sumo de pequeños toques de coloración muy, muy tenue. Y aquí tenemos el par. Fíjense que en la parte de abajo les armé la composición de los dos pares para que podamos tener una visión de mayor conjunto, pero preferí que la imagen fuera lo suficientemente grande como para que la podamos ver y analizar. Y eran pinturas claramente
desarrolladas con la intención de despertar la emoción del espectador, ¿sí? El despertar la emoción del espectador es como el mayor objetivo que vamos a encontrar en todo el arte de Japón. Una emoción que tiene que ver justamente con la contemplación, con lo espiritual, con lo filosófico, muy ligada a los elementos de la naturaleza. Acá lo que estamos viendo todo el tiempo es agua, es tierra, es el cielo, es la vegetación, en algunos casos pájaros, en algunos casos presencia humana, siempre en una escala mucho menor a la escala del paisaje, para indicar justamente la relación de diferencia que hay y la dimensión, ¿no?, del ser humano en medio de la naturaleza. Esta es una de las obras más importantes del periodo en el que nos vamos a centrar hoy, de este periodo Momoyama de cambio, de transición, porque miren la inmensa sutileza de este trabajo. La idea es un pinar en medio de una nevada o un pinar en medio de una neblina importante. Y es sumamente sutil el manejo de la forma, el manejo de la línea y el efecto que logra con una simplicidad muy grande de medios y trabajando menos del 70% de la pintura. O sea, más del 70% del plano está en blanco, está vacío. Y sin embargo, el paisaje que crea y la sensación que crea de inmersión en un paisaje neblinoso es impresionante. Con este, digamos, recorrido, con este estado del arte, es que en medio de esta sociedad en cambio, en turbulencia, en conflicto, los señores feudales comienzan a construir estos enormes castillos torreados que antes estaban ubicados en lo alto de las montañas y que ahora van a estar en las llanuras alrededor de poblaciones, y que por supuesto es una estrategia de control, es una estrategia de poder. Aquí tenemos otro, en este caso me interesa esta imagen por el emplazamiento, porque el castillo digamos, se perdió en un incendio que hubo hace varios siglos a consecuencia de un rayo que cayó y se incendió. Queda el resto de la estructura, queda la muralla y queda esta dimensión en el medio de la ciudad de lo que ha sido este lugar, que por otro lado, estos castillos constan de un edificio principal y una cantidad de palacios adyacentes, de templos y de jardines, que sí esos han sobrevivido. Y me interesó mostrarles este contexto arquitectónico y urbanístico para justamente poder ubicar estos espacios interiores que van a ser el objeto de nuestra clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver pinturas murales realizadas sobre papel y láminas de oro que se desarrollaron para estos espacios interiores, espacios oscuros, con poca iluminación, y que justamente el oro va a venir a generar un contraste lumínico sumamente extraordinario y sugerente. Tengan en cuenta que este desarrollo que estamos viendo hoy tiene justamente como base las primeras imágenes que pudimos ver, muchas de las cuales van a ser contemporáneas con esta, con esta especificidad que hoy elegí para nuestra clase.
y que acá está puesto en una escala distinta. El dibujo está puesto en principio sobre un fondo de oro, algo que nosotros ya vimos durante el gótico, y vamos a ver cómo acá en este contexto tiene un significado completamente distinto y también un resultado final completamente distinto. Y vamos a ver un estallido del color, en muchos casos con colores vivaces, brillantes, muy llamativos, y en otros mucho más sutiles. Y vamos a ir viendo una pintura que, como en esta que estamos teniendo acá en la pantalla, podemos ver unos movimientos sumamente fuertes y expresivos, unas contorsiones en estos árboles y en este río y en esa montaña. Voy a mostrarles uno de los paneles primero. Fíjense cómo esta interpretación de la naturaleza conlleva el carácter de su época, ¿no? Esa violencia, esas dificultades, esa brusquedad, pueden verse en esas ramas tan arqueadas, en la fortaleza de ese tronco, pero también en los ángulos rectos de esas líneas, lo mismo en la montaña que tenemos adelante, en la parte superior. Y fíjense también cómo aquí tenemos otro panel. Este es un panel que en realidad está en el Museo Metropolitano de New York, pero aquí está montado para una exposición, cumpliendo su función habitual, que era hacer unas puertas corredizas. Dentro de estos palacios podemos imaginar salas muy grandes, rectangulares, que están divididas o que están tabicadas a partir de paneles móviles, de puertas corredizas, que fueron inventadas justamente para generar una arquitectura de habitaciones sucesivas, pero que se van adaptando al uso, a la necesidad, al deseo de cada momento de sus propietarios. En estos castillos que les mostré, estas habitaciones están a continuación una de la otra y todas íntegramente aparecen decoradas con este tipo de pintura mural. Fíjense acá también cómo hay una enorme expresividad en la forma en la que está planteado el tronco de este viejo ciruelo. Hay unas formas sumamente sugestivas y que, conociendo el momento tan conflictivo, de tanta lucha interior por el poder político local, podemos claramente ver el correlato que hay entre la imagen aquí planteada, la modalidad en la que está planteada y qué era lo que estaba pasando en ese medio. Todas estas ilustraciones tienen como objeto elementos de un alto significado para la cultura japonesa. El ciruelo es uno de ellos. Aquí, en un planteo bastante más abstracto, pero de todas maneras muy convulsionado, el autor nos ofrece el panorama de tres islas. Esta es la tercera, que parece una nube. Tres islas que aparecen representadas en el medio de un mar sumamente embravecido y dinámico, y los pinos que caracterizan a estas islas aparecen de distintas maneras en cada una de ellas, generando una composición sumamente atractiva, sumamente envolvente. Fíjense que estos paisajes que estamos viendo de ninguna manera son miméticos, no buscan en absoluto representar con fidelidad un espacio real, un paisaje real, son completamente simbólicos.
y tienen que ver justamente con esta filosofía religiosa de contemplación, en donde ya sea que en el templo o en el interior de las grandes salas, de los grandes castillos, es el objetivo para los que viven en la casa y también para la gente que reciben en esos contextos. Todo el tiempo se resalta la naturaleza. Aquí fíjense que tenemos un pino, que en la cultura japonesa es símbolo de pureza, y tenemos unos halcones, que el halcón es un ave de rapiña, ¿no? Tenemos como dos elementos sumamente contrastados de la naturaleza, pero que están conviviendo, y el panel que completa la secuencia es un sauce, que es símbolo de vitalidad y que es una propuesta vegetal y por lo tanto una propuesta plástica completamente distinta a la del pino, y entre ambos arman una composición en donde se reparten las fuerzas y se reparte el equilibrio del conjunto. Miren en este paisaje la abstracción que hay en el río, que no está pintado de azul como esperaríamos, sino que está simplemente marcado con líneas de tinta en la parte superior de la composición. Y aquí cómo cambiamos de la primavera anterior a estos colores de otoño en la misma composición, ¿no es cierto? En donde tenemos más a la derecha bueno, se me olvidó el nombre de la planta ahora, pero el de la izquierda es un ginkgo biloba, de hojas doradas. Y este de aquí, de la izquierda, que no me acuerdo el nombre, es una planta que tiene una flor blanca sumamente perfumada, lindísima. Pero... magnolia, exactamente, una magnolia. Y sobre todo la coloración, cómo va generando una paleta de colores relacionada con el otoño. Miren acá cómo la línea pasa a un segundo plano en función del color en toda la composición. Miren el tratamiento el musgo en las piedras, por ejemplo. Fíjense que estamos en presencia de una pintura en donde hay ausencia de sombras, en donde, insisto, no hay un deseo de creación de un espacio real, de un espacio tridimensional, como si estuviéramos copiando un espacio exterior. Esto es una experiencia interior, justamente. Y la línea acá aparece sí con mucha fuerza para organizar esa corriente de agua. Y en este otro dibujo tenemos un diseño que toma prestada la forma de los abanicos fijos, esas pantallas que se usan en todos lados, también acá en el verano para darse un poco de aire cuando hace mucho calor, ¿sí? Y que tienen esta forma a la que se le agrega un palito, un mango. Aquí, llevadas también a un tamaño importante, a un tamaño grande, funcionan como ventanas sugeridas de este muro dorado,
que abren hacia dos composiciones, en este caso mucho más bucólicas, mucho más, con un artificio mucho mayor que las otras, y que también dan lugar a flores de otoño y flores de invierno. Fíjense qué interesante esta necesidad que la pintura refleja de tener presente el ciclo del tiempo, ¿no? No de estar viendo una de las estaciones, sino al menos dos de las estaciones, en muchos ciclos las cuatro estaciones, y poder tener en un entorno, en el entorno de una habitación, la posibilidad de contemplar el paso del tiempo a través de las estaciones, a través de la vegetación que le es característica a cada uno de esos momentos, la luz que le es característica y la paleta de colores asociada a cada uno de esos momentos. Esta propuesta habla del otoño. Miren qué fabulosa esta composición, en donde aparece el sembradío de mi hijo, protegido con ciertos ahí parantes, aparecen gorriones, aparecen codornices, y colgados de los árboles aparecen algunos elementos como para espantar a los pájaros, pero que vemos que demasiado éxito no tienen. Y se genera un espacio completamente irreal, pero a su vez lleno de magia, lleno de atractivo, sumamente espiritualizado. A pesar de ser un planteo, recordemos, decorativo, preparado para el interior de un palacio o de una casa sumamente relacionada con la élite. También me interesa que le presten atención al nivel de modernidad de lo que estamos viendo. Fíjense que estamos viendo pinturas, estas del siglo XVII, es decir, estamos en el 1600. En Europa es completamente inimaginable esta estética y esta propuesta. Y no lo va a ser, yo les diría que hasta, con suerte, finales del siglo XIX, pero recién principios del XX, con mucha más pregnancia. Este conjunto de hierbas de otoño, armando un paisaje naturalista, más caótico, menos organizado, en donde podemos ver el pan de oro aplicado a través de hojas cuadradas, sobre las cuales se va a desarrollar la pintura en líneas muy seguras, y con una sutileza increíble. Estos son tréboles japoneses. Y estos son conjuntos de amapolas que aparecen también en un espacio completamente irreal, en un espacio de pura luz, y que tiene esta pintura como característica que en el muro de contención de las amapolas de la izquierda, de la derecha, perdón, aparecen escudos de familia que permiten identificar para qué lugar fue creada esta pintura. Esa cantidad de elementos simbólicos, de pequeños escudos, van a ser sumamente importantes en el arte japonés para poder
identificar a personajes, van a funcionar como atributos que nosotros en general no accedemos a ese conocimiento, pero que evidentemente sí el propio japonés, ¿no? Entonces, esos atributos van a distinguir a los nobles, a los actores, a los distintos personajes, y van a aparecer muchas veces en su ropa, en la tela con la que están confeccionadas sus vestidos, como justamente un indicador de la persona. Este artista, Agata Konin, fue uno de los artistas más importantes de este periodo Momoyama que estamos nosotros principalmente recorriendo, y pertenece a una escuela mucho más colorista en relación con las escuelas de las imágenes con las que comenzamos el recorrido de hoy, que claramente están mucho más centradas en el trabajo a partir de la línea. Miren en esta imagen cómo el vacío articula la totalidad de la composición. Y esta es una propuesta de Flores de Otoño, en donde me interesó muchísimo justamente ver la modernidad del abordaje con estas grandes líneas horizontales. Fíjense que la horizontal es la dominante en todas las composiciones que estamos viendo, y que claramente tiene que ver con estos espacios horizontales de no demasiada altura. La horizontal va a ser como la línea más importante en este periodo y en este tipo de composiciones. Y acá, con mucha claridad, está organizando esta profusión de flores de otoño. Aquí, en cambio, tenemos un solo elemento, que es este cerezo, el cerezo, que es una planta absolutamente simbólica en Japón, es prácticamente una flor nacional. Está solamente el cerezo florecido a gran escala, ocupando la totalidad del espacio en estas dos composiciones. En donde el plano de oro alterna con un plano de plata a la altura del zócalo. Miren acá de cerca la precisión y la carga de expresión con la que están pintadas las flores del cerezo y las pequeñas hojas en las ramas. ¿Tenemos alguna pregunta, Mabel? Sí, hay unas preguntas. Bueno, Sí. podemos hacerlas entonces. Bueno, me preguntan, Liliana, si el tratamiento del espacio y del vacío en todas las pinturas se relaciona con la religión o con alguna forma de vida y costumbres. En realidad todo eso es un todo para la cultura japonesa, es decir, la religión condiciona la forma de vida, las costumbres y por lo tanto el arte. Y el vacío como elemento plástico es una de esas situaciones. Perfecto. El oro tan profundamente usado, ¿de dónde se obtenía? El oro, ¿de dónde físicamente se extraía? No tengo idea. ¿Hola? Hola, sí, sí. Sí, les pido que se silencien, por favor, porque hay un Estoy ruido. viendo a ver si está. Les pido que se puedan silenciar. Acá hay uno abierto. Ahí estamos. Ahí está. Bien, Sí, genial.
¿De dónde físicamente venía el oro? Realmente no lo sé. El oro se utilizaba como se sigue utilizando hoy. Esto es bien interesante que en el plano del oro no ha variado la forma de utilización. Son unas láminas, ustedes imaginen un papel de calcar. Okay. La lámina de oro tiene ese grosor, se lleva a partir de un proceso de martillado muy minucioso al grosor de una hoja de calcar, pero con el tamaño de un papel glacé, un tamaño pequeño, serán 10 centímetros por 10 centímetros, supónganse una hoja de pan de oro, como se lo llama. Que tiene la virtud de no alterarse, por eso cuando se hacen aplicaciones de oro se mantiene el fondo con tanta vivacidad, porque no se altera con el paso del tiempo, como si se altera la plata, por ejemplo. Ese pan de oro se aplica sobre el soporte, sobre la madera, o en este caso sobre el papel, a partir de una cola de pescado seguramente, y de una composición que tiene boj, que es un compuesto rojizo que le da adherencia y estabilidad. Entonces, se aplica primero esta cola y encima, que es como un barniz, supónganse, y arriba la lámina de oro, y se bruñe muy bien para que quede muy bien adherida y que no quede ningún tipo de porosidad, rugosidad, ni ninguna situación de esas. Así es como se hace el dorado en general. Cuando veamos barroco, por ejemplo, en Sudamérica, se hace de esta manera, y acá en Oriente, mucho antes, también se utiliza de esta manera. Bárbaro. ¿Qué tipo de papel utilizaban? Imagino que se utiliza un papel hecho en base a arroz, pero también, digamos, en este caso que son hechas sobre papel, ¿no? Que son papeles más duros, más resistentes. También mucha pintura se realizaba sobre seda, y también la lámina de oro se podía poner de un lado o del otro del soporte, de acuerdo al nivel de luminosidad, a la intensidad luminosa que quisieras lograr. ¿A qué se debe la ausencia de figuras humanas? La ausencia de figuras humanas se debe a que, bueno, es un enorme desarrollo del género del paisaje, y que la figura humana o sea, la presencia humana es la presencia del espectador que está contemplando la naturaleza. O sea, mismo dentro de un museo, no imaginemos estas obras iluminadas con una gran cantidad de focos. Estas obras están hechas para espacios interiores, más bien oscuros, con lo cual el nivel de luminosidad baja muchísimo. Evidentemente, no están hechas en un periodo en donde hubiera luz eléctrica, con lo cual la iluminación siempre es una fuente de luz mucho más débil, mucho más inestable, que condiciona, por supuesto, el color y también el brillo y la fuerza de ese dorado. Y entonces, en ese ámbito, o sea, ese ámbito que ustedes logren imaginar, en donde esta pintura está inserta, es un medio también de contemplación. Más allá de que sea un salón en donde recibe la autoridad y pueda haber distinto tipo de acontecimientos, como pueden ser una comida o una situación de la ejecución de instrumentos musicales o de lecturas o de lo que fuere, siempre es dentro de un clima mucho más introvertido, en donde la naturaleza tiene una presencia simbólica mucho más pregnante que en nuestra cultura. Sí. Roxana me pregunta si alguno de estos paneles usa la técnica del sumié. El sumié, ¿qué sería exactamente? Porque en Claro. realidad, la verdad que no sé muy bien qué es el sumié. El Yamato-e es la pintura, es la forma en la que Japón se apropia del arte que recibe de China, y es por lo tanto
la forma de tradición local, siempre en función de cosas extranjeras, pero completamente elaboradas localmente. ¿Quién hizo la pregunta, me dijiste, Mabel? Perdón. Roxana de Méstico. Yo acá Roxana, si querés poner el micrófono y hablar, adelante. Roxana, si querés, podés abrir el micrófono. Yo acá estaba buscando y es un dibujo monocromático de tinta negra de las escuelas de pintura de China, dice. Es una técnica. Perfecto. No, entonces, a ver, esto está inspirado en toda esa tradición, Claro. Que es un poco lo que les mostré al principio, ¿no? Esa elaboración monumental a gran escala que en Japón se hacía de esa tradición artística china, que estaba más relacionada con los trabajos de los letrados, con los trabajos realizados en tinta china y aguada. En China también, por supuesto, que se trabajaba el color, lo vimos en la clase pasada, el color estaba más relacionado con los pintores de la corte, y esa es la tradición que también se va a tomar para este tipo de pinturas, que van a ser desarrollos para grandes señores, para grandes cortesanos, digamos, para mucha de esta pintura va a tener como objetivo la ostentación de la autoridad y del poder de quien la puede encargar. Piensen en el lujo de esos interiores organizados con estas pinturas y de los objetos que además las acompañarían. Perfecto. Bueno, te hago una más. Bueno, ¿Los autores de las obras eran considerados artistas? ¿Y quién compraba estas obras? súper linda pregunta, muy bien. Sí, fíjense, sí, eran considerados artistas y fíjense que es una de las primeras veces en nuestro recorrido por la historia del arte en la que prácticamente todas las obras que les estoy mostrando tienen el nombre del autor. Eso hasta ahora no lo habíamos visto, recién habíamos podido ver en el gótico la aparición de algunos nombres propios y después hay algunos que se imaginan de la antigüedad. Pero acá, en esta cultura y en este periodo, como también pudimos un poquito ver en China la vez pasada, se sabe el nombre de los artistas, de los autores. ¿Cómo se sabe? Porque las obras aparecen con sellos y los sellos identifican a esos artistas. Además, porque crean escuelas de arte con discípulos que continúan las propuestas de estos maestros y hay toda una tradición entonces en relación a cada uno de estos creadores. Así que acá prácticamente no estamos viendo obras de arte anónimas, sino obras de arte firmadas por sus creadores. ¿Quiénes consumían estas obras? La clase alta ligada al poder imperial en principio y a los poderes shogunales, a los poderes feudales luego, ¿sí? Este arte va a popularizarse en el final de la época Edo y ahora vamos a ver alguna cosa que nos va a orientar en ese sentido. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, cómo no, sí. Bien, genial. Tenemos entonces esta composición de campanillas sumamente floral, en donde, fíjense, esta fabulosa composición con un movimiento increíble, está generada solo a través de 3 colores, el verde, el azul de las flores, o el violáceo de las flores, como lo estemos viendo, y el pan de oro, el campo de oro, y es increíble el dinamismo que se imprime y la vivacidad que se imprime en esta pintura que repite el mismo elemento sobre una base cromática realmente muy escasa, sumamente escasa. Podemos ver justamente cómo la imagen se compone a partir del color mismo, está estructurada a partir del color y con muy limitadas modulaciones. No hay sombra, no hay prácticamente modulaciones del tono. Esta es una seguramente de las pinturas más famosas de Japón. De hecho, fíjense que está considerada un tesoro nacional. Son lirios
también una composición organizada solo a partir de 3 colores: el azul violáceo de los lirios, de la flor, el verde de las hojas y el fondo de oro. Y representa los cuentos de Hise, uno de los relatos que aparecen en los cuentos de Hise, que es el recorrido que el héroe hace por un paseo en donde hay 8 estanques con 8 puentes diferentes, y los estanques están cultivados con lirios. En esta otra versión, un poco más figurativa, aparecen los puentes, generando una gran diagonal en la composición y organizando la distribución de las flores. Son obras fabulosas por su simpleza, por su elegancia, por su fuerza visual, por su expresividad. Y posiblemente los lirios nos recuerden imágenes más cercanas a nosotros. Acá tenemos esta pintura de Van Gogh, de fines del 19. El postimpresionismo, que es la corriente a la cual pertenece Van Gogh, tiene como uno de sus grandes influencias justamente el arte japonés. Ahora, ¿cómo le llega a un holandés en Francia a fines del siglo XIX el arte japonés, perdón, porque estos paneles que estamos viendo no salieron de Japón hasta el siglo XX. Le llega a partir de estos grabados, de estas xilografías. La xilografía es un grabado en madera, que son características del periodo Edo, de todo el siglo XIX japonés, y que llegan en grandes cantidades a Europa como elemento de descarte, y que la vanguardia parisina va a quedar fascinada cuando descubra, a través de estos grabados, la forma de composición, el tratamiento pictórico de los artistas japoneses. Y volvemos a Japón. Fue una pequeña digresión que tenía que ver con un elemento que luego vamos a trabajar más en profundidad cuando el año próximo trabajemos postimpresionismo. La tradición de estas pinturas que nosotros acabamos de ver comienza con este tipo de planteo que tenemos ahora adelante, que son planteos más relacionados con el control justamente de los grandes señores hacia el territorio o hacia la vida de la ciudad. Aquí tenemos una escena de batalla, en donde se despliega justamente un mapa del territorio, un mapa de la geografía, en donde, por supuesto, que el nivel de copia del original es bajísimo, siempre hay un gran nivel de síntesis y de abstracción, pero hay un acercamiento a la realidad mucho mayor que la que nosotros vimos recién en relación con los planteos de los paisajes. Fíjense acá, por ejemplo, la capital del Japón durante más de 1000 años fue Kioto. Recién a fines del siglo XIX pasa a ser Tokio la capital, pero hasta ese momento, durante más de 1000 años, fue Kioto. Y aquí estos paneles dan cuenta de ese tejido urbano, de los movimientos de los ciudadanos dentro de la ciudad, de las costumbres, de las cosas que realizaban, en una especie de gran mapa
Creo que hay un juego que se llama Buscando a Willy que tiene que ver con este tipo de composición tan abigarrada, en donde pones un personaje discordante para que puedas encontrarlo en medio de toda esta inmensidad de información visual. Pero ven que, digamos, estas panorámicas en perspectiva caballera, es decir, en perspectiva abuelo de pájaro, están relacionadas siempre con un dispositivo de control. Más allá de que nos puedan parecer sumamente simpáticas y anecdóticas a nosotros 300 años más tarde, ¿no? Y aquí aparece ese palacio que vimos en una de las primeras imágenes, el palacio de Nijo, que fue destruido por un rayo y que quedó la imagen de este cuerpo central de varios pisos de altura en esta y en tantas pinturas que hay sobre Kioto. La religión originaria de Japón era el sintoísmo, y los lugares relacionados con el sintoísmo se los reconoce por esta entrada en forma de arco de color rojo que se llama tori y que marca justamente el acceso a un recinto sintoísta. Me pareció interesante traérselas para que podamos destacar este elemento arquitectónico que además es el que identifica a esa religión oficial. Podemos ver acá algunas costumbres de la época. Esta es una pintura claramente costumbrista, por supuesto, de las clases altas, en donde vemos una representación teatral y una gran recepción en una casa principal. Fíjense que hay un jardín construido de forma sumamente elaborada y simbólica, y que separa dos escenarios o dos grandes espacios de festividad, y que si los viéramos en detalle, o sea, más cerca, con una imagen mucho más ampliada, podríamos descubrir las variedades que hay de vestimenta, de gestos, de posturas, las costumbres acerca de cómo se conformaban los grupos, de cómo, acá hay un grupo danzando, por ejemplo, de cómo se desarrollaban los bailes, de qué elementos constituían el ajuar de una vestimenta de gala, y bueno, cantidad de elementos, ¿no? Es un poco al infinito. Miren, es un pequeño detalle, y fíjense que podríamos reparar en enorme cantidad de cosas, desde los instrumentos musicales hasta lo que pueda circular como vajilla. Y esta imagen me pareció interesante traerla porque habla del teatro kabuki, que es una de las tres grandes representaciones escénicas de la cultura japonesa, y es la representación del teatro más popular. Y el kabuki es un teatro en el cual los varones representan los roles masculinos y femeninos. Pero eso no fue siempre así. En el comienzo del teatro kabuki, como da cuenta esta pintura, aparecen mujeres actuando y representando roles masculinos. Es un teatro popular con algún tipo de connotación sexual, motivo por el cual la mujer fue desplazada y quedó solamente el hombre ocupando la escena con la necesidad de cubrir los dos roles. Y esta es una escena de bailes, un baile en concreto, también un baile de origen chino, y en la parte superior izquierda podemos ver a los músicos tocando en un espacio destacado.
y reparar en los movimientos, los trajes típicos que componen esta danza en particular. Este es un elemento muy común en el arte japonés de este periodo y tiene que ver con, bueno, primero con el mar, con las olas, que ya hemos visto en otras composiciones la pregnancia que tiene este elemento, pero luego el tema de los abanicos. Los abanicos tirados al agua o llevados por el viento van a ser muy populares en el arte japonés. Y me pareció interesantísimo este par de paneles en donde hay un caso de metalenguaje, ¿no? En el sentido de que la representación habla de la representación misma que está haciendo. Son dos paneles en donde van a estar representados más paneles. Va a aparecer el género de los abanicos y va a aparecer el género del paisaje y muchas de las cosas que estuvimos recorriendo hasta ahora, así muy sintéticamente, como si esto fuera una especie de muestrario de un vendedor de paneles. Y un tema sumamente habitual, muy extraño para nosotros, es este que genéricamente se llama ¿de quién son las mangas? Y que consiste en grandes percheros, como los que estamos viendo, que eran percheros de madera laqueada, en donde los visitantes depositaban la ropa con la que entraban de la calle, depositaban los mantos, y claro, estamos hablando de unas telas muy atractivas, muy ricas, y seguramente sería un atractivo visual importante ver estos percheros repletos de ropa, y por lo tanto pasaron a ser un tema pictórico más. Que yo lo quise traer porque esto me conecta directamente con la segunda parte de la clase, que son las lacas, y poder ver cómo algunas de estas propuestas que vimos en pintura continúan como temática en la laca, como estamos viendo acá, con esta caja realizada con laca, que representa el mismo género pictórico que acabamos de ver en el panel. ¿Tenemos alguna pregunta antes de seguir, Mabel, con la parte de lacas? Sí, tenemos preguntas. Rose nos dice que es increíble el detalle de la vestimenta de los protagonistas de las pinturas, Sí. que se observa una diversidad increíble y que ha perdurado por años. Sí. Kurosawa es una película, nos estaba contando Ram, que diseña los motivos de la vestimenta increíbles de las historias. Sí, bueno, después de esta clase, por ejemplo, si quieren hacerse ustedes un ciclo de cine de Akira Kurosawa, es fantástico, porque van a poder profundizar mucho más en lo que es no sé, el mundo increíble y fantástico de esta cultura japonesa. Sí, la verdad. Dice que se puede plantear un paralelismo con los trabajos de miniatura de la India. Sí, sí, se puede plantear. Y de hecho hay algún tipo de influencia que viene desde ahí. ¿Las representaciones son siempre sobre paneles o murales? No, siempre son sobre paneles. O sea, nunca pintan al muro, nunca pintan a la pared. Siempre pintan sobre papel y con ese papel se genera el panel. Se genera el panel que es fijo o movedizo de acuerdo a la funcionalidad que necesite cumplir en el ambiente para el cual se va a disponer. Liliana nos dice, a juzgar con el lugar donde están muchas de estas obras, no solo las tiraron las bombas atómicas. No, claro, por supuesto. O sea, hoy para ver arte japonés hay que ir a Nueva York, no hay que ir a Tokio. Con lo cual queda muy claro cómo se ha distribuido el poder. Eso es absolutamente claro. Igual les digo que investigando para esta clase, los museos que pude visitar en Japón,
son unos museos increíbles, con un patrimonio muy grande y con una accesibilidad enorme a las imágenes. Así que se los recomiendo mucho. El Museo Nacional de Tokio, el Museo Fuji y, bueno, los que aparecen acá en los créditos de cada una de las imágenes. Pero gran parte de la clase fue construida con la colección del Metropolitan. Piensen que después de la guerra fue el gran momento en el cual estas colecciones pudieron ser absorbidas por los compradores y coleccionistas norteamericanos, claro. Estela nos dice que es llamativo que el arte se usara exclusivamente con motivos decorativos. ¿No interesaba transmitir un mensaje? Sí, tengan en cuenta que lo que yo presento acá hoy es un recorte que tiene que ver con este tipo de imágenes que no eran para nada las únicas que circulaban en ese momento, sino que a mí me interesó traer este tipo de planteo para que nosotros podamos ver, en principio, la continuidad que hay con China y a su vez las diferenciaciones que hay en el planteo pictórico y en el uso. Y por otro lado, porque hablan de una época muy deslumbrante del arte en este lugar. Muy deslumbrante y sumamente elitista. En paralelo a esto que vimos en la clase de hoy, a través del grabado de lo que se llama el ukiyo-e, el arte va a alcanzar a la población. La revolución que se está gestando en este momento es una revolución burguesa. La burguesía con el periodo Edo va a tener un mayor acceso al poder, la burguesía comerciante básicamente y artesanos de alto rango, con lo cual va a haber un arte sumamente popular, sumamente democrático, que es este que va a llegar a Europa como lastre a fines del siglo XIX. Yo hice un recorte muy puntual en estas imágenes que me parecieron de una belleza extraordinaria y que creo que en sí mismas hablan mucho del arte de Japón, pero de ninguna manera agotan el arte de Japón. Sí. Laura nos dice que en la serie Sharingan se ve cómo pintaban. Ah, bueno, genial, genial. Escuché hablar de esa serie, pero no la vi, la tengo que buscar para verla. Para dice que es un arte con acuarela y trazos con pinceles gruesos, Sí, preguntan. sí, sí. En algunos casos puede ser. Digamos, las técnicas son muchas, son muy variadas. Y las variaciones crean diferente tipo de escuelas, con lo cual hablar de la técnica es muy complicado. En general manejan la acuarela, los grosores de los pinceles tienen que ver con el objetivo de lo que se propone pintar el artista, porque muchas de las cosas que acabamos de ver están hechas con unos pinceles sumamente sutiles para poder ser logradas. Hay empleo de la línea, en los casos que vimos nosotros hay un empleo sobre todo del color como elemento constructivo de la composición, pero insisto, nosotros vimos un recorte dentro de un arte mucho mayor. ¿Y cuál era el arte de los pobres? Pregunta Javier. El arte de los pobres era la silografía, esas dos silografías que vimos de lirios, que las traje en función de explicar cómo llega el arte japonés a Europa, era el arte de los pobres, era el arte popular, es el equivalente al fanzine de hoy, a una revista común y corriente de hoy. Nos puede asombrar por el nivel de calidad, sí, exactamente, pero en esa época ese era el arte que estaba puesto al servicio del pueblo. Y que era un arte inmenso, de prolífico y que realmente merece una clase en sí misma porque es fabuloso, es fantástico ese arte. Hay artistas como Hiroshige, artistas como Kusai, el famoso Kusai de la ola, que se destacaron, pero entre mucha cantidad de otros artistas, en ese arte más popular, que es el arte de la silografía, el grabado sobre madera, el grabado hecho con tacos de madera sobre papel. Bueno, perfecto. Bien, sigo con lo que queda porque nos queda poquito rato y mucho para ver. Aquí seguimos entonces con lacas. Y una gran característica del arte de Japón y de esto que yo llamo la modernidad increíble del arte japonés es cómo van a recortar la imagen
cómo van a, de algún modo, no respetar el plano y extender la imagen más allá del plano que en Occidente jamás se les hubiera ocurrido poder transponer. Miren en este ejemplo que sigue con la temática anterior, esta temática de la ropa distribuida sobre un perchero, y sin embargo, miren cómo la composición va extendiéndose por los lados del cubo que podemos ver, pero de una manera continuada, no se interrumpe cuando se interrumpe el plano, sino que continúa. Esto es un gran aporte de Japón y es justamente parte de lo que va a sorprender muy positivamente a los europeos cuando se encuentren con este tipo de producciones. Como habíamos visto en China, en Japón la laca también se puede utilizar como una forma de acabado de superficie, por ejemplo, en estos dos perros guardianes, los restos que quedan de laca negra, que eran un acabado de superficie de esta madera, de estas esculturas. Pero es típica de Japón la laca negoro, que es una laca roja que a medida que se desgasta deja ver la laca negra que hay detrás. Es por supuesto que un efecto que está buscado, que está armada la pieza para que así suceda, que se vaya desgastando o que tenga algún desgaste una parte, la parte roja, que permita ver la parte negra que está en el fondo. Siempre la laca se va a manejar en colores oscuros, en colores rojos, negros, marrones, y luego, que va a ser un gran aporte de Japón, el tema del oro. Esta laca roja. Acuérdense que cuando hablamos de laca estamos hablando de una sustancia extraída de la naturaleza, una sustancia vegetal, tóxica, que se mezcla con diferentes pigmentos para obtener distintas coloraciones y que a través de un proceso de muchas capas y de mucho pulido entre capa y capa se logra un acabado de superficie absolutamente característico, único, y una impermeabilización de la pieza completa, sumamente resistente al paso del tiempo, a la humedad y a las inclemencias. Miren este mueble del siglo XVIII, impensable en Occidente y de alguna manera sumamente contemporáneo. El modernismo de los años 70 va a tomar muchísimo de Japón, por supuesto. Y estos personajes de actores que vemos acá en estas copas de sake, de laca, van a ser muy, muy populares en el arte justamente de las xilografías, el arte destinado al pueblo. Y aquí tenemos más piezas con esta combinación de laca roja y negra. Y acá empieza el oro a conformar figuras y darle otro tipo de luz a la composición. Van a ser piezas sumamente características de la laca japonesa. Fíjense que acá están decoradas con un crisantemo estilizado que puede repetirse en estas otras imágenes. A esta caja se le suma el tratamiento que pueden ver en color rojo, con esa textura que está hecha por el agregado de cáñamo a la superficie de madera, en donde se buscan justamente no solo distintos colores, sino también distintas texturas. La elaboración es enorme.
Y las formas siempre tienen algo realmente de muy moderno, de muy rupturista, que es sorprendente. Fíjense cómo está quebrado el plano pictórico. Y estamos en una pieza del siglo XVII. En esta caja tenemos laca con relieve y con aplicaciones de metal. Lo que vemos grisado es estaño. Y fíjense acá también esto que les señalaba hacía un momento nada más, cómo la imagen va a extenderse con una escala mucho mayor y con cierta independencia del soporte en el que está puesto. Otro mueble completamente laqueado. Es muy difícil a través de las imágenes poder observar la característica tan particular de una laca, ¿sí? El brillo, el peso, el sonido que tiene. Este es un botellón para saque. Y este es otro que me interesó mucho traérselos porque este está en la colección del Victoria and Albert de Londres y es uno de un par. El otro del par está en la colección del Nissim de Camondo en París. Y fíjense qué hacían los europeos cuando recibían estos objetos importados de Oriente en general, tanto de China como de Japón. Les organizaban monturas de bronce dorado, que en sí mismas son espléndidas, para adaptarlos a la decoración de sus interiores. Y fíjense cómo la pieza claramente se ve alterada en su forma original, en su simpleza original, en la relevancia de su forma y también de su decoración. Todo lo que vemos dorado acá son aplicaciones de oro a través de distintas técnicas. Son impecables los acabados de superficie. Y las formas también. Aquí tenemos unos colores sumamente novedosos y que además están puestos en relieve. La laca Nanban es la laca que Japón hace para exportación. En el 1540 y algo llegan los portugueses a Japón, ya habían llegado a China, ya habían estado en la India, por supuesto, antes también, y junto con los holandeses organizaron el comercio con Europa a través de lo que fueron las compañías de Indias orientales. Profusión de artículos de lujo van a ir llegando a Europa desde estos distintos lugares de Oriente. Ahora, esos artículos de lujo que van a ser en general muy atractivos para Europa, no siempre van a tener la misma calidad que la producción local hace para su élite. La laca Nanban se caracteriza por las incrustaciones de madreperla y por ir incluyendo cada vez más imágenes del repertorio europeo y no del repertorio local. Acá, por ejemplo, es evidente que el artista nunca había visto a un tigre y que lo ha copiado de algún grabado, de algún libro, para darle un aire exótico a esta composición. Claramente el tigre no era un elemento corriente en el arte del lugar. Laca Nanban. Esta laca llega también a México en la época de la colonia a través de lo que fue la nao de China, que era una línea de navegación que iba desde Asia a América por el Pacífico
y que llevaba objetos suntuarios desde Filipinas. Y estas son las lacas más famosas de Japón, que son las lacas de fondo negro y pinturas doradas con relieves. Es decir, el relieve es muy sutil, es muy mínimo, pero tiene un relieve, y esto es la gran diferencia con la laca china, que la laca china en general va a ser una laca de color y el dibujo va a estar hecho con incisiones. Eso se nota mucho en los biombos. Muchas de estas maderas fueron reutilizadas en el siglo XVIII para mobiliario de muy buena calidad. Lo vamos a ver cuando veamos mobiliario. Son extraordinarias las composiciones de las historias de la corte, y los paisajes urbanos van a hacer la mayoría de estas composiciones. Y acá tenemos un palanquín. Podemos imaginar a una princesa japonesa súper pequeña y sutil y delgada y frágil, ¿no?, subiendo a este elemento impresionantemente lujoso, realizado en madera laqueada, con paisajes en la parte interior. Y hasta acá llegamos en nuestro recorrido por Japón,